Bueno, hoy tomándonos un café con mi amigo Andrés Bustamante, profesional en Derecho, especialista en Derecho Laboral y quien le ha tocado solucionar muchos problemas pensionales. ¿O no son tantos? Bastantes. Ah, bueno. Y cada día muchos más. Pues parece ser que la reforma pensional se va a caer, que la Corte va a tumbar la reforma. ¿Será bueno que se caiga o por el contrario, pues es mejor que continúe y que en julio comience la nueva reforma pensional? Pues es complejo y si bien es cierto lo que tú dices, en estos momentos hay en trámite más de 15 demandas ante la Corte Constitucional contra la ley 2381, que es la reforma pensional. Y esta reforma pensional tiene establecido un régimen de transición. Y las personas que no clasifiquen dentro de ese régimen de transición sí se van a ver afectados. Las personas que clasifican dentro del régimen de transición no, porque van a llevarse las normas que están vigentes ahora, se las van a llevar en un futuro y se las van a aplicar en un futuro. Pero no todo es malo en la reforma pensional, trae cosas buenas. Por ejemplo, a las mujeres les van a reconocer 50 semanas por cada hijo que hayan procreado hasta máximo 3. Es decir, que hoy para pensionarse una mujer necesita tener 57 años de edad y 1.300 semanas. Pero ese era un derecho que antes de la reforma las mujeres ya se habían ganado, o sea, de rebajar las 50 semanas. Claro, pero ese derecho estaba establecido por la Corte Constitucional mediante una sentencia de la Corte Constitucional, pero ahora ya quedó establecido en una norma. Y entonces los efectos de las sentencias de las Cortes no son en su mayoría erga omnes, es decir, no para todos, sino que son interpartes. Entonces, muchas veces la Corte lo que hace es modular las sentencias de constitucionalidad, que esas sí son con efectos erga omnes, o sea, para todos, mientras que las interpartes solamente es entre las partes. Y eso en la ley queda claro porque la ley sí permite o les va a reconocer a las mujeres que hayan tenido hijos, hasta 3 hijos, 50 semanas por cada hijo. Entonces te explicaba, en Colpensiones, para una mujer pensionarse hoy necesita tener 57 años de edad y 1.300 semanas. Colpensiones. En los fondos privados necesita tener 57 años de edad, 1.150 semanas, ojo, para acceder a la garantía de pensión mínima. Porque también puede ser que una mujer diga, no, yo me quiero pensionar hoy, y va al fondo y el fondo le dice, mire, usted tiene 50 años, o sea, usted tiene que tener en su cuenta de ahorro individual X cantidad, y si la persona lo tiene, Eso es en el privado. Ese es en el privado, en el público no. Entonces, en el público, que es administrado por Colpensiones, debe de cumplir los dos requisitos, edad y semanas. Pero con esta ley, lo que beneficia es que le van a descontar 150 semanas, porque es 50 semanas por cada hijo, máximo hasta 3. Entonces son 150 semanas que se va a ahorrar la persona. Pero en última serían las 1.150 semanas que están en el privado. Sí, o sea, sí, sí. igualarían al privado en las condiciones de pensión del privado. Es cierto, es cierto. Entonces, para ti termina siendo bueno que se caiga la reforma pensional. Sí. Si la pregunta es esa, concreta, sí. ¿Por qué? Porque hoy las normas pensionales que están vigentes son mucho más benéficas para los afiliados que cuando entre en pleno la reforma pensional. Mire, ninguna reforma pensional ha sido para beneficiar al trabajador. Ninguna. Es que es más, antes, por ejemplo, usted no necesitaba cotizar mil semanas, sino que usted con 500 semanas podía acceder a una pensión. Hoy ya no. Hoy ya no le sirve a usted cotizar 1.000 semanas, hoy tiene que cotizar 1.300 semanas. Y recordemos que por año de cotización son 51.42 semanas.
Entonces, si yo antes me podía acceder a una pensión con 500 semanas, es decir, con 10 años, hoy tengo que cotizar para efectos de las mujeres 23 años, para efectos de los hombres 26 años. Entonces, ha sido regresiva las reformas a lo largo de la historia, han sido regresivas para el trabajador. Y lo más triste que es, que cuando ya tú estás vencido en tu fuerza laboral, que ya no puedes vender tu fuerza laboral, y la fuente principal de ingresos se convierte esa pensión, tu pensión, o sea, estés mejorando. Antes, por el contrario, tendría que estar mejorando. Pero las tasas de reemplazo están bajando y al bajar la tasa de reemplazo, pues baja el monto de tu pensión. ¿Triste? Sí, pero así está sucediendo. Pero en última, no hay una fórmula que permita que uno pueda pensar en algún momento en cotizar menos semanas, en tanto que pues cada vez se pueda acceder a más pensiones, y cada vez que haya más pensiones se necesitan más años cotizando de las personas para poder responderle a esos pensionados. Entonces, por el contrario, siempre se va a tener que pensar en cuántos más años, ¿no es cierto?, se debe subir el sistema de pensión para poder que el fondo se equilibre, porque sí, como es un fondo, sí, entonces va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, pensar en que, bueno, pensionemos a la gente a temprana edad, cuando lo que no hay es el recurso en el fondo para poderlos pensionar, y más cuando, pues en Colombia, la pirámide poblacional nos muestra que la fuerza laboral, ¿no es cierto?, cada vez es menos, y que las personas que entran a ser adultos mayores son las que posiblemente van a pensionar, van creciendo dentro de esa pirámide. Entonces la cosa se nos va complicando día tras día. Claro, y se complica aún más con la expectativa de vida de los seres humanos creciendo. Entonces, tú lo señalas bien cuando dices el esquema, o sea, la pirámide. Desafortunadamente no hay las garantías laborales de formalidad para ampliar la base de esa pirámide. Y si nosotros no ampliamos la base de esa pirámide, sino que los cotizantes cada día vamos siendo menos, pues se van a necesitar más recursos para poder pagar esas pensiones que ya están reconocidas. Y entonces, por eso el Estado tiene que hacer aportes dentro del presupuesto anual, tiene que destinar una partida para complementar el pago de pensión, porque el sistema pensional en estos momentos público no es autosuficiente, que lo ideal sería que fuera autosuficiente. Y el sistema, y usted me va a preguntar, ¿y el sistema en algún momento fue autosuficiente? Yo le digo sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera el privado es autosuficiente. El privado sí. ¿Por qué? Y el privado sí, pero no en su totalidad, porque tiene una partecita que se llama garantía de pensión mínima. Y entonces esa garantía de pensión mínima se activa cuando usted cumple las 1150 semanas y cumple la edad. Ojo, en el privado lo importante es el monto que usted tenga, pero ese monto que usted alcanza dentro de las cotizaciones regulares que hace cuando está empleado o de manera independiente, no va a alcanzar para subsidiar una pensión por la expectativa de vida de la mujer, que en este momento debe estar por ahí en 82, 84 años. La de los hombres debe estar en 78 años. Entonces, antes las mujeres se pensionaban a los 55, los hombres a los 57, y ya vamos en 62. La mujer a los 55, perdón, los hombres a los 60, y ya vamos en 62 los hombres, 57 las mujeres. Entonces vemos que el sistema se va estrechando y cada vez hay que ampliarlo más. Y no se le haga extraño que de pronto en un futuro venga otra reforma pensional y ya los hombres no a los 62, sino a los 65, y las mujeres no a los 57, sino a los 60. Y es que en el modelo realmente las únicas salidas que se proponen los que manejan esos modelos es aumentar los años para acceder a la pensión. De lo contrario, pues como que no hay otra fórmula. Y esta que está dentro de la reforma, pues lo que busca es no generar ese monto de pensiones tan altos que se logran a través de esos, digamos, recursos subsidiados que entrega la nación a pagar esos montos tan grandes, porque pues digamos la verdad también hay pensiones muy altas que se acceden a través de unas cotizaciones y unos sueldos bastante
onerosos y seguramente pues cada vez nos vamos viendo más con problemas de poder pagar esas pensiones tan altas. Con esta reforma pues la gente no va a tener la posibilidad de tener pensiones tan altas. Es más, realmente la pensión se limita prácticamente a 25 salarios mínimos. Pero se limita a que una persona con esta reforma solo pueda tener 2.3 salarios mínimos, ¿no es cierto?, en el fondo en Colpensiones. de Colpensiones y el resto en el fondo privado. Y eso hace pues que realmente pues la gente, una pensión, digamos, de 25 salarios mínimos ya no vuelva a existir. Puede volver a existir. ¿En qué sentido? En el fondo puedes tener el capital necesario para que te subsidie o te complemente mejor esa mesada pensional. Colpensiones te va a pensionar sobre una base de 2.3 salarios mínimos si no estás en el régimen de transición. Entonces ya tenés asegurado 2.3 salarios y a eso le aplica una tasa de reemplazo. Pero si tú quieres complementarla, como el fondo privado, a través de los ACAI, van a quedar administrando los aportes que hagas por encima de esos 2.3 salarios mínimos. Tú puedes hacer el sacrificio, llamémoslo así, y comenzar a cotizar alto para que esa rentabilidad más los aportes que haces en el fondo complementen tu mesada pensional. Eso se puede hacer. Lo que sí vas a pasar es que ya esos 225.000 de la renta básica de las mujeres que se prometió en este gobierno para el adulto mayor, pues realmente no va a ser posible si se cae esa reforma, porque pues ya no hace parte de esa obligatoriedad como lo dijiste al principio, y por tanto queda supeditada de nuevo a que a lo mejor se modifique y que haya ya no una renta básica dentro de una reforma pensional, sino un programa como se ha venido manejando a través de los años de unos recursos para el subsidio de adulto mayor y no más. Sí, sí. Realmente sí se va a ver afectado ese rubro de los adultos mayores con la renta básica que se les estaría otorgando mensual. Pero también tenemos que tener en cuenta es el financiamiento del sistema. O sea, se le va a reconocer una renta básica a unos adultos que muchos de los cuales no cotizaron o cotizaron muy poco. Y entonces, ¿de dónde van a salir los recursos? Entonces, del presupuesto nacional, listo, no hay ningún inconveniente. Si salen del presupuesto nacional, ¿de dónde se recortan esos recursos? Ahora bien, tú decías algo y es, mira, el sistema como tal ha venido cerrando el grifo, porque antes usted para pensionarse le tomaban en cuenta el promedio de las últimas 100 semanas de cotización. El decreto 0758 de 1990 tomaba únicamente 100 semanas de cotización. Como el sistema no había madurado, el sistema en pensiones nació el 1 de enero de 1963, si la memoria no me es infiel. Entonces, el sistema no había madurado. Entonces, el sistema comienza a captar unos recursos y el primer pensionado por vejez es a los 10 años. El primer pensionado por vejez. Porque recuerde que nomás necesitaban cotizar 500 semanas. Y posteriormente, y te tenían en cuenta de esas 500 que cotizabas, te tenían en cuenta para liquidar tu mesada pensional las últimas 100 semanas. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente los primeros 8 años cotizaba sobre el salario mínimo. Y los últimos 2 años elevaba esa base de cotización. Y al elevar esa base de cotización, pues quedaba con pensiones súper buenas. Y entonces el gobierno se fue dando cuenta de eso y fue comenzando a cerrar el grifo, a hacer los ajustes. Pero bueno, en la pregunta concreta, sí se van a ver perjudicados si no pasa la reforma las personas que le van a reconocer esa renta vitalicia, esa renta, sí se van a ver perjudicados.
pero ellos no van a quedar desamparados, porque hoy, como usted bien lo señalaba, el programa del adulto mayor establece un auxilio para esas personas que en estos momentos no tienen la forma de obtener un ingreso. Pero la reforma también le genera un perjuicio a esa persona que venga, yo quiero que me hagan la devolución de mi dinero. Yo sé que ya no alcancé a pensionarme, yo quiero que me hagan la devolución. En el fondo privado es la devolución de saldos. Es decir, que el sistema te va a devolver los saldos que tenías ahorrados en tu cuenta de ahorro individual, más los rendimientos que hayan generado esa plata en esa cuenta de ahorro individual. Y en Colpensiones era la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Ya con la reforma se acaba eso. Entonces, con la reforma, ¿qué van a hacer? Con la reforma te van a esos recursos los van a coger y le van a decir, venga, de acuerdo a las semanas que usted tiene cotizadas, eso le da para que la renta suya sea de, por decir algo, 300,000 pesos mensuales. Pero tiene otro agravante. ¿Y cuál es? Esa renta es para usted. Si usted fallece, sus beneficiarios no les toca absolutamente nada. Y entonces, por ejemplo, si yo tenía 50 millones de pesos y no me alcanzó para la renta, no me alcanzó para una pensión, me van a dar una renta vitalicia, me otorgan la renta hoy y al mes siguiente fallece la persona, ¿qué pasó con esa plata? Se perdió. Pero esa plata lo que hace es fortalecer el sistema, entre comillas. De alguna parte tiene que salir la plata. Y entonces, de alguna manera, como que digamos que uno entiende que hay dos situaciones, ¿no? Una es, no tenemos los recursos para asumir una reforma como salió o como se llevó a aprobación en el Congreso, que por cierto, pues se dice que no fue el Congreso, pues siempre estuvo renuente a la reforma. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa con esa reforma? Que como no tiene los recursos de financiación, pues se dice que en unos años, o pienso yo que en unos años, pues hay que hacer otra reforma para poderle generar la financiación, porque de lo contrario, pues eso no lo sostiene nadie. O sea, entregar recursos en esa renta básica, pues realmente es muy complejo, en tanto que, como lo decías ahora, esa plata nunca entró, nunca hizo parte del fondo, y ahora tiene que salir una cantidad de recursos que no hacían parte del sistema pensional como tal. Entonces ahí hay una dificultad, pues latente hacia futuro. Lo otro es que, pues definitivamente hay una población damnificada también, que son esas personas que en su momento podían recoger sus ahorros de alguna manera, que podían invertirlos y dejarle algo a su familia de todos esos años trabajados. Y en este momento, pues, le dan una renta, y esa renta pues seguramente no va a alcanzar para las necesidades, a suplir necesidades, porque nunca va a ser un mínimo. Sí, entonces digamos que esas dos situaciones pues son lo que uno no le gustaría ver dentro de un proyecto o dentro de una ley que es la que realmente se aprobó, y eso es lo que va a tener, pues va a traer problemas hacia futuro. Por lo demás, pues creo que si no se sube la edad y si no se incrementa pues los años pensionales para que una persona se da esas pensiones, pues como que no hay otra cosa que hacer. O sea, hacer ese tema de pirámides digamos de poder tener 2.3 o un básico, ¿no es cierto?, pensional por el lado público, para que lo público no se afecte tanto a la hora de pensionar, pero que garantice una pensión, y generar un recurso en lo privado para
para que por otro lado también haya otra pensión, que es en la capacidad que cada uno tenga para proporcionar esa pensión, pues que lo haga y se pensione. Yo estoy feliz como estaba anteriormente, ¿sí? Porque pues yo quedé en el tema, la transición, bueno. y creo que pues los que podemos tener una pensión y podemos cotizar, pues nos puede ir bien para poder terminar después de los 62, poder continuar con un nivel de vida como lo traíamos. Porque es el otro problema, la gente se pensiona y tiene que bajar de su nivel de vida, claro, porque nunca va a lograr a tener la totalidad de los recursos que le ingresaban. Entonces, a lo sumo podrá llegar al 80%, pero hay unos que solo se pensionan con el 60, 65, 70% del básico del valor del promedio cotizado. Entonces también baja el nivel de vida de las personas cuando se pensionan. Entonces digamos que eso tiene sus más y sus menos. Considero que, bueno, debemos, para mí, si se cae la reforma, lo importante es que podamos, ojalá, tener esos recursos para el adulto mayor y poder solucionar esas problemáticas de adulto mayor que me parecen muy importantes. ¿En qué monto? No lo sé, porque en eso también tenemos que ser responsables en los recursos de la nación para no generar expectativas de recursos que no van a llegar a las personas. Total. Pero sí hay que generar una mejor renta a ese adulto mayor, porque sí hay que buscar dignificar pues a tanto adulto mayor que vive precariamente en este país. Entonces hay que buscar, si ya no es a través de la reforma pensional, cómo generamos un programa que dignifique mejor al adulto mayor. No, y es válido porque, o sea, ahí hay una historia de vida de esos adultos, pero más allá de eso, Henry, yo diría, mira, las reformas no deben de ser regresivas, deben de ser progresivas. Y esta reforma es regresiva en tanto que dificulta aún más el acceso a una pensión digna. Y entonces, ¿cómo podemos solucionar eso para que la gente tenga acceso a una pensión digna? Venga, generemos las condiciones desde el gobierno nacional para que el empleo formal se masifique en el país. Y al haber un empleo mayor formal, va a haber la base de cotización de las personas que entran a cotizar, va a ser mucho mayor y eso va a permitir el fortalecimiento del sistema. Adicionalmente a eso, lo que tenemos que propender es que la gente se pueda pensionar en mejores condiciones porque ya su fuerza laboral ya no la va a poder vender de la misma forma cuando tenía 40, cuando tenía 50. Y yo tenía una discusión cuando estaba cursando la especialización de seguridad social con un docente, porque yo le decía, venga, o sea, el sistema para mí quedó mal diseñado. Y entonces él me decía, ¿por qué? Entonces yo le decía, porque es que cuando usted ya llega a la edad de pensión, ya usted está vencido en su fuerza laboral, ya usted el mercado laboral ya lo sacó de la órbita laboral en la mayoría de los casos y usted va a quedar con un único ingreso que es su mesada pensional, pero lo que tú decías ahora, no me va a suplir la cantidad de recursos que necesito para sostener o para llevar mi calidad de vida. Entonces yo le decía al docente, venga, antes en lugar de desmejorar la condición de ese futuro pensionado, lo que debiese de ser es mejorársela. ¿En qué sentido? Porque yo hice unos aportes durante toda mi vida laboral, edifiqué mi pensión o ayudé a edificar mi pensión junto con el aporte que realizaba el empleador. Entonces, al menos concédame el 100% de lo que yo venía ganando para no desmejorar mi calidad de vida. Porque ya no voy a tener cómo vender mi fuerza laboral. Y el docente me decía, es que, venga, doctor Bustamante, la ley supone, el legislador supone que usted cuando llegue a la edad de pensión ya ha solucionado casa, carro y beca. Entonces, usted no va a necesitar recursos
sino solamente, y ni para salud, porque la EPS le va a dar a usted todo, le va a dar los medicamentos. Entonces usted no va a necesitar salud. Usted no necesita plata. Usted no va a necesitar plata. Mejor dicho. O sea, eso que usted va a necesitar, eso es para que usted... Para las bananas. Para las bananas, no más. Para que sobrelleve el resto de su vida de manera tranquila. Pero eso en Dinamarca. En Cundinamarca no. O sea, acá en la tierrita eso no sucede. Y entonces nos olvidamos, ese legislador se olvida de la realidad social que se vive en nuestras ciudades, que se vive en nuestro campo, y entonces legisla desde un escritorio sin mirar la realidad que se vive en el territorio. Y ahí es donde se está afectando a la persona. Entonces, sí, usted me dirá, sí, suena muy altruista lo que vos pretendés, pero es que si es un Estado social de derecho, donde el centro del Estado debe de ser el ser humano, entonces, ¿por qué le desmejoramos las condiciones a ese ser humano que se va a convertir ese ingreso pensional en la única fuente de recursos que va a tener para dignificar su vejez? ¿Y qué hace esa reflexión? Sí. No, está bien. Realmente en Colombia el desempleo puede estar al 13, 14, 11%, pero el problema es que cuando miden el desempleo, realmente miden a todas las personas que están en la informalidad como empleadas. Y resulta que esas personas que están en la informalidad no están cotizando. No están cotizando. Y entonces cuando realmente se ve el sistema es, digamos, es muy pobre de cotizantes. O sea, porque la población, como lo decías ahora, la fuerza laboral, pues sí, está de alguna manera ejerciendo un trabajo, porque todo el mundo trabaja porque tiene que subsistir, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de entrar en un sistema pensional. Entonces, ¿por qué? Porque no lo hace, nunca se programa para eso, no le alcanzan los recursos, subsisten. Entonces, digamos que hay toda una situación socioeconómica en un territorio como Colombia, en donde realmente hay que mirar cómo esas personas pueden llevarse a ese proceso para garantizar ese tema de la pensión. Y creo que ahí hay que hacer un trabajo enorme, porque o si no, pues nunca vamos a tener la fuerza laboral, o si hay la fuerza laboral, pero no las personas involucradas en todo este sistema que permita que esto pues realmente fluya y que realmente las pensiones se den. Y bueno, eso tiene que ver también con que somos un país subdesarrollado, y ese país subdesarrollado no tiene las posibilidades, ¿no es cierto?, de desarrollo en los mínimos para poder salir adelante y para poder sacar sus familias adelante. Y muchas veces pues la pensión se vuelve algo por allá, como para los que pueden ser empleados, y de alguna manera el empleado se vuelve un privilegio, ¿no? Ser empleado se vuelve un privilegio a la hora de la pensión, porque pues el que vive en la informalidad pues realmente dice yo no puedo pagar eso. Nunca lo va a pagar y no se interesan por la pensión. Y no se interesa por eso. Y en ese sentido, pues no es porque sea un gran inversionista, ni mucho menos, ni porque esté creando patrimonio, sino porque realmente hay dificultades para hacerlo. Entonces, sería bueno medir qué tanto de nuestra población realmente tiene las dificultades para no hacerlo. Porque habría que pensar, no sé, en otra cosa, sabiendo que esos temas no se van a dar. O sea, realmente no vamos a poder llevar esas poblaciones a un sistema pensional. No, y lo más grave, Henry, ¿qué está pasando? O sea, la mano de obra laboral de reemplazo no se está dando. O sea, la población colombiana se está envejeciendo y no hay el recambio. Y como no hay ese recambio, entonces los jóvenes ahora ya no están teniendo hijos. Y eso a futuro va a afectar el sistema pensional.
porque la base se va estrechando, la base de cotización se va estrechando. La tasa de natalidad está bajando y al bajar la tasa de natalidad no va a haber quienes coticen para pagar las pensiones de esos futuros cotizantes. Y entonces se va estrechando cada día más el sistema. En un futuro van a haber menos pensionados. En estos momentos Colombia tiene 50 millones de habitantes. ¿Sabe cuántas personas hay en Colombia pensionadas entre los fondos privados y el fondo público? No pasa de 1.500.000 personas. Y entonces es muy poca la proporción de pensionados para la cantidad de gente que está en la base cotizando. Y a futuro, como se va a ir estrechando esa base de cotización, entonces a futuro, ¿cuántos pensionados vamos a tener? O el sistema pensional sí va en un momento determinado a generar esa tranquilidad para ese cotizante. Quedan todos esos interrogantes. Y es complejo. ¿Y eso cómo se soluciona? Y no es que yo tenga la bola de cristal aquí para dar la solución. Eso se soluciona generando las condiciones o el ambiente propicio para que llegue la inversión extranjera, genere empleo formal, la gente comience a realizar aportes al sistema pensional con unos buenos ingresos. ¿Y eso qué va a permitir? Que la persona en un futuro o bien no se va a pensionar con el monto que se debiese de pensionar, pero sí va a tener una pensión digna y además va a contribuir para pagarle a las personas que se están pensionando en estos momentos. Bueno, en conclusión, necesitamos salir de un estado de pobreza, de un país subdesarrollado, para convertirnos en un país que tenga dinámicas económicas, que permita que la gente en su socioeconomía pueda progresar y que de alguna manera pues la pensión sea algo adicional a su vida, ¿no es cierto?, de ingresos, de recursos, y no que sea la única solución para poder sobrevivir en su vida adulta, porque de lo contrario pues cada vez va a ser más difícil pensar, ¿no es cierto?, en una buena pensión, en la medida en que vamos a tener que incrementar los años para poder que llegue una pensión y la gente no va a poder llegar a disfrutar las pensiones como se quisiera. Ya entonces, cuando llegue a pensionarse ya tiene la lápida encima. Tiene la lápida encima, entonces es mejor pensar en cómo generamos, ¿no es cierto?, inversión en las empresas, inversión en nuestros territorios para que hayan dinámicas económicas, para que hayan empresarios, emprendedores, para que haya fortalecimiento del empleo, para que haya más espacios para que la gente pueda realmente tener un trabajo formal, de tal manera de que solucionemos esos problemas de raíz y no estemos pensando en cómo seguimos alargando la vida de las personas o si realmente va a alcanzar a pensionarse o qué reforma tenemos que volver a hacer para que alcancen los recursos para poder darle la protección de la pensión a la gente que alcanza a pensionarse, porque pues realmente vemos que el problema es muy álgido porque no podemos solucionar los problemas de base. Entonces es mejor entrar a solucionar problemas de base para solucionar realmente de raíz un problema de pensión. Mire que yo lo sigo a usted en sus redes sociales y usted tiene un programa que es de emprendedores. Y ese programa de emprendedores apunta y esa es una de las soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas en el territorio. Empoderarlas, porque la persona empoderada con una idea y generando ingresos, esa persona le va a cambiar no solamente la vida a ella, ni a la familia, sino al entorno. Porque esa sinergia de crecimiento va a contagiar, en el buen sentido de la palabra, a los vecinos que también se van a preocupar por generar un ingreso adicional. Y ese ingreso adicional, cuando lo logremos traer a la formalidad, va a fortalecer el sistema, va a brindarle mayores oportunidades económicas a esas personas que gracias a ese emprendimiento, y que usted lo hace muy bien, están viendo en ese emprendimiento una fuente de ingresos adicionales y, ¿por qué no?, en muchos casos se convierte ese emprendimiento cuando madura y llega a su evolución, ya se crea en una empresa y esa empresa va a generar mano de obra calificada
y esa mano de obra calificada lo que va a hacer es fortalecer el sistema pensional. Bueno, Andrés, muchas gracias, hermano. ¿Dónde lo pueden llamar, hermano? Gracias por la invitación. Para que siga asesorando y solucionándole más problemas a la gente que está en estas pensiones. Todas las personas que tengan dificultad o tengan inquietudes frente a su futuro pensional pueden acercarse a nuestra oficina, la cual se encuentra ubicada en la calle 11, número 434, oficina 611, edificio Plaza de Caicedo de la ciudad de Cali, o también a través de nuestras redes sociales nos pueden contactar y nosotros con el mayor gusto les despejamos todas las dudas que tengan frente a su futuro pensional. Muchas gracias, Henry, por la invitación. A ti, muy bueno, muy bueno.